Tertulia política, análisis y reflexión del poder. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos en una emisión más de su programa Tertulia Política, Análisis del Poder. Ahora los dejamos con este análisis y con el tema pendientes de la 62 legislatura. Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan? Hoy contamos con la presencia del licenciado Julio César Audelo, presidente estatal de UNIR Oaxaca. Contamos con la presencia del doctor Víctor Leonel Juan Martínez, académico y analista político. También contamos con la presencia del amigo Cervantes, representante del Partido Nueva Alianza, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y también académico. Hoy el tema que nos ocupa es el análisis sobre los pendientes de la 62 legislatura. Es un tema que sin duda da para debatir, sobre todo que está en una etapa de agonía y se quedan, desde mi punto de vista, también con muchas cosas esta actual legislatura y sobre todo los retos que tendrán los próximos diputados electos. Y sin más, me gustaría iniciar, licenciado Cervantes, como usted es sobre los retos y los pendientes de esta actual legislatura. Bueno, la verdad considero que es importante abordar este tema. Creo que hay muchos pendientes, mucho más pendientes del trabajo que pudo haber realizado esta 62 legislatura. Vemos tristemente que cada legislatura que pasa, el trabajo legislativo desafortunadamente viene a menos, es decir, ya no se realiza un trabajo legislativo eficiente. Lo vimos claramente en el caso nuestro, como en la representación de Partido Nueva Alianza en el Consejo General. Vivimos un proceso electoral bastante convulsionado, derivado de la declaración de invalidez de nuestra ley electoral aprobada por esta 62 legislatura el año pasado. Y obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido pues evidenció la forma en la que pretendieron aprobar una ley sin un análisis previo, sin una discusión suficiente y necesaria para poder aprobarse. Y obviamente creo que la parte política, desde ese punto de vista, en este sentido la reforma política, pues es uno de los grandes pendientes que dejará esta 62 legislatura. Se realizó una reforma constitucional que tiene que ver con aspectos políticos precisamente. Se promovieron algunos medios de defensa constitucionales. De igual forma la Corte ingresó la plana a esta legislatura. De igual manera hemos visto cómo han iniciado algunos procedimientos administrativos en contra de autoridades municipales, y también ha sido precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que pues ha enderezado o ha corregido estas deficiencias en la que ha incurrido esta legislatura. Pero los temas pendientes de nuestros actuales diputados no solamente se limitan al tema político. Creo que dejaron de hacer mucho legislando desde el punto de vista social. Desafortunadamente no contamos actualmente con una ley que establezca la figura de responsabilidad administrativa debidamente regulada, es decir, no se habla de una sanción a las autoridades cuando son omisas en el desempeño de sus funciones. La legislatura precisamente también ha incurrido en figuras de omisión legislativa, que son situaciones muy graves, y que en otras legislaturas la omisión legislativa puede ser incluso la sanción que se impone a la figura de la omisión legislativa puede ir incluso a la destitución del cargo, en este caso, que se está desempeñando como diputado o diputada. Y creo que precisamente por eso pues, existió esta omisión de nuestros diputados de tocarlo. Pero también hay un cuerpo de leyes en el estado de Oaxaca que no fueron analizados. Tuvimos una reforma penal a nivel nacional. Nuestro código penal, procesal penal en el estado de Oaxaca, se aprobó desde el año 2007, si no me equivoco. Pero tenemos, por ejemplo, disposiciones de nuestro código civil, que son disposiciones que han dejado de estar acordes a la realidad que vive nuestra sociedad, ¿no? Disposiciones incluso arcaicas. Tenemos un código de 1944 y desafortunadamente nuestros diputados pues se olvidaron de analizar algunas leyes que debieron realizarlo, porque esa es la tarea fundamental de los diputados. Y obviamente también creo que dentro de las cuestiones de naturaleza civil, por ejemplo, no se ha todavía incorporado a nuestra
legislación civil la figura, por ejemplo, del divorcio incausado, que es una figura de avanzada que ya fue estudiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como otras figuras que están pendientes ahí y que se quedarán pendientes, y que esperemos que la nueva legislatura pues pueda en su caso desempolvar incluso algunas iniciativas que se han presentado y desde luego pues avanzar en una dinámica de trabajo legislativo. Okay. Maestro. Sí, bueno, buen día a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con Manuel y compartir estas reflexiones con los colegas que están aquí presentes. Yo creo que hay muchas cosas que nos queda de ver esta legislatura. Se ha convertido en una constante, tal vez ya desde hace algunas 4 o 5 legislaturas, que parece ser que la legislatura que sucede, la que viene después de la vigente, siempre está peleando por ser peor que la anterior, ¿no? Lo hemos estado siguiendo prácticamente desde, yo lo sitúo entre el 98 o 2001, más o menos, que empiezan así en esta competencia a ver cuál es la peor, y cuando todos los oaxaqueños creemos que ya no es posible que supere en grado de descomposición política, de malos acuerdos, de malas leyes, pues no, increíblemente logran superar a su predecesora, ¿no? Y yo creo que este es el tema de esta legislatura, ¿no? En estos, como tú bien señalas, agoniza en estos días ya esta legislatura, como también el gobierno estatal, el gobierno que este proyecto político que se nos vendió como la posibilidad de la transición a la democracia, pues normalmente se le han enderezado todas las críticas al Ejecutivo, o el mayor número de críticas al Ejecutivo. Y yo creo que hay una alta responsabilidad en el Legislativo. El Congreso del Estado, que en estas 2 últimas legislaturas tuvo la composición más plural que haya tenido en la historia oaxaqueña, sin embargo se convirtió precisamente en el dique para transformaciones sustanciales, transformaciones democráticas, para una modernización del aparato jurídico estatal, para un mayor reforzamiento de las instituciones estatales, y al contrario se convirtió entonces en como el escenario descarnado, más transparente de las disputas entre los grupos políticos, de el cobro de cuotas, del pago de ahí se señala por muchos actores, por los propios diputados y diputadas, este pago por evento, no hay que cubrir una cuota a cada diputado para que apruebe una ley, un decreto determinado. Muchos diputados, diputadas, presidentes de comisiones menores se quejan de que su comisión no tiene los suficientes recursos para poder avanzar en algún decreto, una reforma legal que ellos crean. Entonces yo creo que esto es uno de los grandes déficits de la actual legislatura que nos queda de ver. Y lo que se convirtió el Congreso es en este escenario de acuerdos, de componendas. Digo, no nos asustamos, no creo que a nadie debe asustar, que una de las tareas fundamentales de los grupos parlamentarios es hacer política, es conseguir acuerdos. Eso, digamos, no solo no está reñido, sino es saludable para la vida democrática. El problema es lo que se negocia y cómo se negocia, ¿no? Lo que señalaba Jesús, que me antecedió, es esta situación, por ejemplo, de la declaración de inconstitucionalidad, de la reforma electoral en materia constitucional. Cuando menos un par de artículos declararon inconstitucionales, uno que se refería a la reducción de los años de residencia para ser gobernador del estado, otro que se venía otro que también disminuía el umbral de la votación que necesitaban los partidos políticos indígenas, que no existe esa figura en la legislación tampoco, para conservar su registro, y bueno, luego las que tienen que ver en materia electoral, el código electoral y la ley de sistemas electorales indígenas, que la Corte, en un lenguaje inusitado para la misma Corte, pues señala como un proceso desasiado. Y bueno, sabemos la formalidad que tienen los ministros para evitar este tipo de palabras, y no les quedó de otra. Entonces imaginamos este grado de descomposición, ¿no? Entonces hay unas componentes entre los partidos políticos a propósito de esa reforma. Por ejemplo, yo recuerdo declaraciones del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, que señalaba pues que sabían que era inconstitucional lo que habían aprobado, pero como era parte del acuerdo
entre partidos, pues entonces pues tuvieron que realizarlo, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, estas denuncias en contra de la opacidad, del mal manejo de los recursos, que además de que se ha señalado reiteradamente por la opinión pública, pues la hicieron un grupo de 23 diputados, más o menos hace un año, ¿no? Por allá de agosto, septiembre, hasta creo firmaron un desplegado, un manifiesto y convocaron una conferencia de prensa. 23 diputados, si Pitágoras no estaba equivocado, 23 diputados hacen mayoría en el Congreso del Estado y podían haber tomado decisiones de otra naturaleza en términos de correr al empleado que era un funcionario menor en términos de la legislatura, era el tesorero del Estado, que es nombrado por el Pleno de los diputados, y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, como ellos mismos señalaron, pues era parte de las componendas de los acuerdos políticos, del pago de cuotas, de la distribución de los espacios. Nos llevó esta legislatura, como la anterior y como las que empezaron desde hace unos 18 años hacia atrás, nos llevaron a lo que muchos estudiosos han llamado la cartelización de los partidos políticos, ¿no? Se vive ya una cartelización de los partidos políticos y una partidización de las instituciones. Se están alejando entonces de este sendero de la institucionalidad y de la vida democrática, y bueno, pues en este sendero hay muchos pendientes que dejaron, y habríamos que ver cómo nos pinta con la que viene, que esperemos que no se esfuerce por superar en malos manejos, malas mañas y en retraso legislativo a esta que está en la actualidad. Gracias, maestro. Julio. Pues muchas gracias, Manuel, compañeros, por que vamos a platicar un ratito. El tema es complejo. Nosotros, tal vez en una perspectiva de estar mucho en las comunidades, ¿cuál es el pendiente de la legislatura? Pues primero legislar, que es algo que no se hizo, y lo regresemos un poquito al origen. En las campañas, el pueblo oaxaqueño es noble, la efervescencia siempre gana, ahí está cada proceso. Pero normalmente los candidatos hacen una campaña de gestión, no legislativa. El discurso es muy dado a ya esa frase sarcástica que te ofrecen el puente aunque no haya río, y después llega el río, y te generan una serie de situaciones que no tienen que ver absolutamente nada con legislar, con políticas públicas, con mecanismos de transparencia y todo lo que tuviera que ver con lo que le incluye la función de un diputado. Y eso nos lleva a un origen donde al llegar el diputado trae una agenda económica, no legislativa. Y al juntar 42, hablando en términos generales, diputados, pues son 42 intereses. Y es curioso porque no entendemos todavía, hay 42 comisiones para 42 diputados. Yo recuerdo en la escuela que había un jefe de grupo, no eran 30 jefes de grupo para uno solo. Entonces, son situaciones de origen que al final debiéramos ser la sociedad los que criticáramos desde el momento en que ejercemos un voto. ¿Y por qué lo digo? Porque va a entrar una legislatura, nos ha tocado acompañar en campaña a muchos compañeros, que al final ese interés económico, se habla de esos bonos, se habla de las oficinas de gestión, que muy pocos la tienen, muy poco diputado regresa, algunos lo intentan, la gran mayoría sesiona cuando va a sesionar y es lo único que genera. Difícilmente hay un interés social, que creo que es la parte que se ha olvidado también, y al final nos deja peor. No se legisla, no se regresa al origen que les dio ser diputados. Con la redistritación es más complejo porque movió algunos distritos casi completamente, y el día de hoy en la nueva legislatura, como dice el maestro, pues sí, quién sabe si no sea la peor de la peor, pero hay diputados electos que su distrito lo conocieron en campaña. Entonces, ¿qué los enlaza al no tener un origen como tal? Volvemos a regresar al tema de inicio. No podemos
tener un representante que tiene o se deriva de un interés económico, que no plantea una ruta en el cambio, sobre todo de políticas públicas. Si no cambiamos esa forma de gobernar, no va a cambiar nada. Y decíamos en tono de crítica hace unos días con algunos compañeros, ¿por qué no hay medallas con nuestros deportistas? Porque es un reflejo de nuestro sistema político en una decadencia absoluta. No hay más. Ejemplos sobran, pero ves a una Cuba cómo sigue siendo importante en la medicina, en el deporte, en la educación, y nosotros estamos estancados, estamos en una etapa histórica donde no pasa nada. Pero el 2006 pudo cambiar muchas cosas y el día de hoy siguen igual las cosas. Los legisladores debieran asumir, debieran tener un papel como un poder. La tristeza de este gobierno que se va es cuando recorremos el estado y con curiosidad les dejo el dato, vemos en cada región un hospital a medias, abandonado, en obra negra, que los que saben de construcción nos dicen que cuando se queda una obra negra se pierde 30-40% de la funcionabilidad de dicha obra, entonces es prácticamente volver a empezar. ¿Dónde están los diputados en ese papel para cuando un secretario de salud hizo lo que quiso, robó lo que robó y dejó en caos al Estado? Todos somos cómplices porque lo permitimos, pero viendo a las pendientes, a la campaña hacer de gestión, nos legisla. No tengo el dato actualizado, pero llevaban 14 leyes aprobadas, la anterior fueron 50, y si de por sí en México nos distinguimos por parchar la Constitución cada vez que hay un diputado, pues aquí ni a eso llegamos. Ese sería el primer momento para Me parece. esa perspectiva. Gracias. También les voy a poner sobre la mesa otro de los temas que me parecen importantes, la opacidad con la que se maneja la legislatura. Es decir, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, tenemos que por su normatividad interna, un día antes, bueno, en el Senado, en el caso del Senado en la noche, están subiendo el orden del día de la sesión, de la próxima sesión. Hoy acá en Oaxaca es un privilegio conocer los puntos que van a discutir los diputados en la próxima sesión. Eso te habla de una legislatura en completa opacidad. Sabemos también, porque habría que ponerlo sobre la mesa, de que estas leyes se bajan y se suben a modo y a capricho de quienes gobiernan. Ese es un problema. Otro tema que quiero poner sobre la mesa es estos bonos, el manejo de los recursos, la repartición de los espacios en la Cámara de Diputados, porque hoy tenemos que quien preside recursos humanos, que quien es el oficial mayor, pues no es un tema de servicio profesional, sino más bien es un tema, bueno, como le corresponde al PRI, como le corresponde al PAN, como le corresponde al PRD la repartición, pues pongo al hijo del dirigente, al sobrino del diputado, al que me recomendó el gobernador. Esa es una realidad, lo que vive la legislatura. Entonces, si lo ponemos en contexto con los nuevos retos y los que nos va a tener esta legislatura, pues es preocupante y nos llevaría a hacer una serie de reflexiones y exigencias para la próxima legislatura. Sin embargo, hoy vemos que una maquinaria ya está operando, que un gobierno un gobierno electo prácticamente está gobernando en el Congreso del Estado. Tuvimos unas recientes reformas, que fue el caso de la Ley Orgánica Municipal, y también el otro tema que quedó pendiente fue el tema de la reforma político-electoral. Ese es uno de los grandes temas, porque no solo, como lo decía acá Cervantes, nos evidenciaron a nivel nacional que este procedimiento estuvo viciado de origen. O sea, ni siquiera se metieron al análisis de fondo los magistrados de la Suprema Corte, o los ministros de la Suprema Corte. Con el solo hecho de cómo se presentaron las cosas, dijeron, no, ¿sabes qué? Esto está mal. Adicional, vimos un escenario caótico en la legislatura, donde hubo gases lacrimógenos, donde se estuvieron siguiendo un grupo parlamentario al otro grupo parlamentario. Es preocupante. No sé, ¿ustedes qué opinan de eso?
Bueno, sí, efectivamente, como tú lo dices, hay una situación de opacidad, pero no solamente hay una dinámica de que fuimos exhibidos a nivel nacional con el tema de la reforma política. No debemos olvidar que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación también emplazó a la legislatura para que legislara el tema educativo, es decir, se dio una gran reforma a nivel nacional al artículo 3 de la Constitución, y de ella derivaron leyes secundarias, obviamente, de lo que se habla de la reforma educativa. Pero el estado de Oaxaca, quizás por la complejidad social, obviamente, desde luego, pero la legislatura fue omisa en estudiar o analizar, la creación de una ley en materia educativa acorde a las circunstancias que vive el Estado y en concordancia, desde luego, con lo que estableció la reforma constitucional federal. Y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dio un plazo determinado a la legislatura para que pudiese, aprobar la ley estatal correspondiente, sabemos todos que en esa dinámica los tribunales federales tienen la capacidad o tienen la facultad de que cuando no se cumple con una sentencia o un mandato, pues la sanción puede ser incluso la sustitución o la destitución del cargo, ¿no? Pero debemos analizar qué tan importante debe ser para una sociedad como la oaxaqueña que la función legislativa busque profesionalizarse, es decir, necesitamos empezar a profesionalizar la función legislativa. ¿Y desde qué punto de vista debemos de buscar profesionalizar la función legislativa? Pues obviamente de que el trabajo que realice cada uno de los diputados sea un trabajo que pueda ser observado por todos los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos estén enterados de qué es lo que está haciendo su diputado, porque como bien lo dices, es una cuestión quizás mínima el hecho de que se desconoce cuál va a ser el orden del día que va a tratarse. Los órganos constitucionales deben de regirse bajo principios establecidos como un principio de eficiencia, y ahora se está hablando ya últimamente del principio de transparencia, el principio de máxima publicidad. Vemos que los órganos jurisdiccionales, las sesiones a través de las cuales dictan sus resoluciones tienen que ser públicas, ¿no? La ciudadanía tiene en todo caso el derecho de enterarse de lo que se va a analizar, de lo que se va a discutir y la posibilidad de verlos. Creo que algo así debe de existir con la legislatura en el estado de Oaxaca. A nivel federal vemos que sobre todo ha existido la participación de algunas universidades que se han involucrado de las actividades o de dar seguimiento a las actividades que realizan los diputados. Inclusive hubo alguna aplicación que a través del teléfono celular podíamos conocer a cada uno de los diputados que teníamos en el Congreso de la Unión y saber cuántas iniciativas de ley había presentado un diputado, cuántos decretos o cuántas propuestas de decreto había presentado, la gestión que estaba realizando, las asistencias, inasistencias que tenía en el Congreso. Creo que esa sería una forma de iniciar una tarea de profesionalización de la función legislativa, que el ciudadano conozca plenamente lo que está haciendo su diputado. Yo recuerdo mucho que en la universidad en alguna ocasión llegó un candidato, en ese tiempo buscaba ser diputado federal, y en la Escuela de Derecho llegó con el argumento de que pues le daba mucha tristeza que la ciudadanía desconociera lo que hacía un diputado. Dice, yo camino las calles haciendo campaña y la gente me pide pavimentación, me pide red de agua potable, energía eléctrica y demás, pero dice, la gente desconoce qué es lo que hace un diputado. Pero desgraciadamente cuando termina su participación y le planteamos nosotros, bueno, si la gente no sabe qué es lo que hace un diputado, pues díganos usted qué es lo que hace un diputado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso para hacer una ley? Y desgraciadamente lo desconocía. En aquella ocasión comentaba que para eso servían los asesores en el Congreso y que era obviamente muy importante que el diputado estuviera asistido de personas que tuvieran un pleno conocimiento de la función legislativa. Yo creo que el diputado tiene, independientemente de la formación profesional, tiene que prepararse para hacerlo. Tiene que conocer previamente las tareas que tiene que desempeñar en el Congreso del Estado, y creo que esa es una forma en la que la ciudadanía puede tener la certeza de que aquella persona por la que votó para que lo represente en el Congreso, pues va a ser una tarea eficiente, eficaz, y desde luego pues se va a ocupar de los temas importantes, que en este caso es legislar, y pues va a tener resultados, ¿no? Okay. Maestro, antes un segundo, vamos a un corte y regresamos, un segundo, maestro, y regresamos con usted, maestro. Tertulia Política,
Análisis y reflexión del poder. Bueno, pues regresamos con el maestro Víctor. Sí, mira, yo creo que hay un problema estructural en esta cuestión de la opacidad legislativa, ¿no? Que ha sucedido en los últimos años con los partidos políticos y se ha traducido en sus fracciones parlamentarias, ¿no? Ha habido esta pluralidad ideológica de proyectos políticos distintos que se ofertaban al país, de soluciones alternas de la problemática social, se ha diluido, ¿no? Ahora, un diputado puede ser del PAN, del PRD, del PRI, del Verde, del que fuera, y no tiene mayor diferencia de otro que tenga, que pertenezca a otra posición supuestamente de ideología distinta, ¿no? ¿Qué ha sucedido entonces? Ha sucedido que los partidos políticos pues compiten en las elecciones, incluso en las campañas no difieren, si no es porque aparece el logo, puede decir lo que sea, pues, ¿no? Lo que antes no sucedía. Y entonces lo que están haciendo ahí es negociando prebendas e intereses a esta clase política que se ha homogeneizado. Es decir, la pluralidad política se ha perdido. Ahorita lo que vemos son franquicias, son marcas distintas, pero en esencia lo que han hecho es que esta clase política se ha uniformizado. Buscan las mismas prebendas, los mismos intereses, se han distanciado de la sociedad oaxaqueña, de la mexicana en general, y lo que está buscando es cómo conseguir lo que convenga a sus intereses políticos o de conservación del poder en el mejor de los casos, o simplemente pecuniarios en el peor, ¿no? Es decir, cuánto vamos a acrecentar los patrimonios personales en el tiempo que estén en la legislatura. ¿Por qué? Porque esto se ha traducido en esto que bien señalas, ¿no? La opacidad. El legislativo, el poder legislativo es el de mayor opacidad de los tres poderes que existen. Es un problema no solo en Oaxaca, sino en México en general. En el último entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado se puso un año para poder empezar a transparentar muchos de sus partidas presupuestales y comisiones y demás. Es decir, siempre buscan que ganar tiempo, pues porque hay una total desorden y una total opacidad, pero eso es a propósito, ¿no? Es a propósito porque en esos términos la ciudadanía no se entera, pueden hacer sus enjuagues en lo oscurito. Esta situación que señalas, que no nos enteramos del orden del día, la ciudadanía en general, muchas veces ni los propios diputados están enterados del orden del día, porque las cúpulas partidistas se arreglan en la Junta de Coordinación Política, se arreglan los temas y los intereses y las prebendas que van a obtener cada uno, y se les ordena a los diputados votar, ¿no? Muchas veces ni los diputados conocen el orden del día, ni las leyes que votan, ni nada por el estilo. Y esto se ha comprobado en muchas ocasiones. En la reforma constitucional en materia político-electoral que se dio en junio del año pasado, por ejemplo, uno de las reformas que sí se aprobaron y que no tumbó el tribunal es la terminación anticipada de mandato en los municipios de sistemas normativos indígenas. Y los diputados tan no se enteraron que después de haberse votado, cuando leyeron la prensa y se dieron cuenta de lo que habían votado, pues empezaron una revolución interna porque se les estaba acabando el negocio de los administradores municipales, ¿no? Y tan se les estaba acabando que promovieron entonces una reforma a la ley orgánica municipal para revertir en el plano de los hechos el avance legislativo, reforma que nuevamente fue tumbada por la Corte, ¿no? Por ser inconstitucional, ¿no? Entonces, esta opacidad es a propósito. Este legislativo estuvo aumentando año con año su presupuesto. Recordemos que hicieron una reforma incluso en el que señalaban que el Ejecutivo no podía asignarles un presupuesto menor al ejercido en el año en curso, que es uno de los que acaban de revertir también la semana pasada con este conjunto de reformas que hicieron para recuperar para que recuperara el control de los administradores municipales el Ejecutivo, y revirtieron también esta posibilidad de la irreductibilidad de su presupuesto. Esto es y los mismos argumentos cambian de argumentos sin el mayor rubor, pues, ¿no? Con todo el cinismo, porque los mismos argumentos que decían hace 2 años ahora resulta
resulta que son nocivos para la sociedad oaxaqueña y demás, señalan, esto es nuevamente, ¿no? Hay una falta de pluralidad política porque se ha uniformizado esta clase política para buscar prebendas y prácticamente todos los partidos están en el negocio. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, las ha habido permanentemente en estos 18 años que hemos hablado. Hay diputados y diputadas comprometidos que buscan, pero son aplastados por la mayoría, ¿no? Y bueno, no, recordemos que la excepción no hace sino confirmar la regla también. Claro, gracias. Bueno, el tema de transparencia, la opacidad, que es nuestro, la falta de una reglamentación, nos lleva a puntualizar algo. Los árbitros tienen una característica en el país. Se ha reclamado mucho cuánto gana un ministro de la Suprema Corte. Ha hecho mucho escándalo los sueldos, los honorarios del Instituto Nacional Electoral con los asesores, el Tribunal Judicial de la Federación con sueldos mayores que el Presidente de la República. Entonces los árbitros también inician toda esta cadenita de intereses, porque sorprende como en Brasil la comisión de senadores que tiene que ver el tema de la presidenta, pues ya pasó un dictamen que se tiene que destituir por todo lo que implica el fraude, el robo y todo lo que han generado los funcionarios en ese gobierno. Y en México se empieza con el árbitro, o los árbitros, que son los que deben ser garantes. Y si hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, pues tendríamos que corregir por ahí. Hay algo que nos ha tocado reclamar mucho. Algunas veces hay ciertas excepciones hasta cuando empieza a dar dinero. O dicen los compañeros cuando platicamos, bueno, tu sillita no es como la de los diputados, pero cuando está en una silla de esas, marea todo el mundo. El poder pierde el control de quien llega ahí. ¿Por qué en las sesiones del Congreso, de la Suprema Corte, se transmiten en canales de televisión cerrada? Pocos pueden acceder. Si los diputados hacen las leyes, pues pueden reformar las mismas leyes para que sea una obligación que se transmitan en canales abiertos. Quien lo quiera ver, pues es opcional. Y de ahí vemos el caso particular de Oaxaca. Hay periodistas que cubren la fuente, son los únicos que saben a ciencia cierta muchas cosas. Pero de afuera, ¿por qué no se transmiten también las sesiones en Oaxaca? Radio, la televisión, el Canal 9 tuviera los espacios suficientes para realmente empezáramos por ver cómo trabajan. O sea, cuál es el tenor diario de los diputados, de quienes participan, de quienes se van a dormir, de quienes generan puntos de acuerdo, iniciativas de ley, de quienes generan el debate. No todos tienen acceso a internet para ver la página y ver el diario de los debates. Es una situación de, insistimos nosotros, de socializar el tema, porque al final pues, los diputados lo hizo un padrón electoral a quien hay que rendirle cuentas. Y antes de rendir cuentas, pues hay que enseñar qué es lo que estamos haciendo cotidianamente. Porque ahí viene lo que decías, pues ¿qué hace un diputado? El candidato muchas veces no sabe. El candidato tiene en la mente que va a llegar al Congreso en Jalpan y va a ser parte de un poder. Ese es lo que se tiene. Entonces, hay mucho recurso que el día de hoy los trabajadores argumentan que son 3 meses sin sueldo, que hay escándalos por un gimnasio que fue 800,000 pesos de un gimnasio en el Congreso, que se habla de falta de pago a proveedores, que se habla de el sueldo de la hija de Manuel Pérez Morales como encargada de un área de compras, que hablamos de componendas en leyes que cuando las analizas a simple vista pues es obvio que están tan mal que se rayan en un ridículo. O sea, nos hacen
la burla a los oaxaqueños que el quesillo surgió porque enredamos todo, pero en el Congreso ya es algo peor que eso, y nos damos cuenta que iniciamos por el árbitro, necesitamos desarrollar mecanismos de exigencia, pero que al final de cuentas esos millones que a ciencia cierta creo que nadie tiene un dato exacto de cuánto se maneja, sirve para controlar a todos. Me decía una diputada, como yo me opuse, tengo 3 meses sin que me paguen. Oye, pero eres diputada. Pues sí, pero no me quieren pagar. Bueno, entonces, ¿de qué sirve tu investidura dentro del mismo Congreso? O sea, tu poder es real. Sí, pero estuve en desacuerdo que fue en función de esa reforma indígena que querían hacer y donde no le querían pagar. 3 meses sin que una diputada no cobre por una venganza política interna, pues es un grado de descomposición que debiéramos exigirlo nosotros y debiéramos exigirlo todos. Y la plataforma se reduce a una situación muy sencilla: la participación en todos los aspectos. Y ese rato decíamos, ¿por qué no se transmite en la televisión abierta? Porque el día de hoy la televisión es un control. Y ese control nos impide ver esa realidad, nos vuelve conformistas y nos manipula. Decíamos con otro diputado, ¿por qué las redes sociales el día de hoy te permiten el internet llegar a muchos lugares con la gente? Y un diputado no lo hace. Y hay diputados donde en todo el proceso de 3 años que tienen en el Congreso no se suben ni a tribuna, no presentan ningún punto de acuerdo. Debe haber una ley que los corran. Digo, ¿para qué nombras a alguien que no va a trabajar? Todos los que hemos tenido un espacio laboral, bueno, si no cumples tienes una responsabilidad. ¿Y por qué el Congreso no lo tiene? Ese es un origen que nos lleva a lo que tú planteabas. ¿Dónde están los recursos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? Y si no corregimos eso, Oaxaca tiene de origen, cuando hay un Benito Juárez, un Porfirio Díaz, un Vasconcelos y toda la gama de figuras que ha tenido el Estado, es nuestro origen. Somos así, yo creo que siempre vamos a ser así. Pero ahí llegamos al punto donde 18 años de congresos así, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a Oaxaca cuando ha habido grandes hombres que han impulsado cambios en el país y por qué ahorita estamos estancados? Nos hace falta participación. Bueno, digo, sin duda, perdón, todos estos comentarios que se vierten acá, pues dan para el debate y es una serie de situaciones que se presentan en la legislatura que los oaxaqueños desconocemos. Antes voy a mandar a corte y regresamos para concluir el programa, no sin antes me gustaría hacer una serie de reflexiones en torno a los pendientes de esta legislatura y los retos que también tenemos nosotros como oaxaqueños, como sociedad civil, para exigir. Uno de ellos, coincido completamente con los tres en la opacidad de los recursos y cómo se están manejando, y que esto es un tema que tiene un problema de fondo, que es esta clase política que está homogenizada. Pero adicional a eso, también me gustaría que al regresar comentemos que se supone que, no se supone, más bien el poder legislativo es un poder autónomo. Sin embargo, se ha convertido en un apéndice del ejecutivo en turno. Y eso es un problema, porque al final, ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde está esta discusión? ¿Dónde está este debate abierto? El procurar los intereses de a quienes representan. Entonces, toda esta serie de problemas se ve reflejada en una legislatura con opacidad, y no es exclusiva de la 62, es un problema que ya la traen quienes antecedieron. La opacidad, el tema de la distribución de los recursos, el tema que se dedican a gestionar en lugar de legislar, el otro tema también de la productividad de los diputados. La productividad de los diputados no se debería medir en función de las iniciativas que presentan, porque hoy en los informes, que además otro tema que da para el análisis, es que utilizan esa plataforma para estar como chapulines. Hoy son diputados de la 62 legislatura, muchos ya son ediles.
y los que son, y si hubiese concurrido o un proceso electoral federal, seguramente unos ya fueran diputados federales, ¿no? Y no lo digo yo, están los hechos, que ese es uno de los problemas. Insistía en el tema de la productividad de los diputados. En los informes que presentan estos legisladores o legisladoras, dicen, presenté 40, 10, 15, 20 iniciativas. Sí, señores, pero de esos, ¿cuántos fueron aprobados? Esa es la productividad desde mi punto de vista de un diputado, porque un ciudadano también puede ir y presentar iniciativas, solo que el ciudadano no se le está pagando lo que está ganando el diputado, ¿no? Ese es un problema. Bueno, y vamos a corte y regresamos con Tertulia política, análisis y reflexión del poder. Bueno, pues regresamos y seguimos discutiendo, analizando y comentando el tema de los pendientes de la 62 legislatura, de esta agonizante 62 legislatura. Comentábamos antes de irnos al corte la productividad de los diputados y qué se debe hacer desde la sociedad civil para lograr un cambio en los diputados. Y es el tema con el que me gustaría finalizar el programa. No sé ustedes cómo ven. Bueno, pues yo creo que lo más importante en este caso es la sociedad. Debemos de abonar en la construcción de una sociedad mucho más participativa, una sociedad informada. La información para la sociedad siempre tiene que ser importante para conocer las actividades que realizan sus representantes populares, en este caso los diputados. Pero sobre todo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, quienes estamos inmersos de la actividad política también, los partidos políticos, obviamente, de quiénes son las personas que estamos postulando a un cargo de elección popular. Debemos de asumir, creo, o considero la función o la actividad política con mucho sentido de responsabilidad. La sociedad oaxaqueña ha padecido, creo, en los últimos años, precisamente que quienes han representado los intereses de la sociedad en el Congreso, pues simplemente les han fallado mucho, ¿no? Pero también es muy importante puntualizar que la figura de los diputados, vamos, como tú lo referías, desafortunadamente el Congreso del Estado no se ha podido constituir como un poder autónomo, y lo mencionábamos en el corte. Cuando el Congreso en la 61 legislatura aprobaba una serie de leyes en torno a una figura de participación ciudadana, salía el gobernador del estado a decir que ese era, vamos, ya como el paladín para que Oaxaca se transformara en el ámbito democrático y fuera un referente nacional incluso de participación ciudadana. Pero la realidad, por lo que nos mostró esta ley de participación, la cruda realidad es que se convirtió en letra muerta, que no fue utilizada, es decir, no tuvo vigencia, no tuvo aplicación esta ley, precisamente por los candados establecidos en la propia ley. Y lo único que se le vendió a la ciudadanía, pues es simplemente, se le engañó en el sentido de que iba a tener una ley a través de la cual pudiese participar activamente de las decisiones del Estado, sin olvidar precisamente que tenemos una democracia representativa. Pero a pesar de ser una democracia representativa, creo que los ciudadanos tienen que participar, tienen que intervenir incluso en toma de decisiones a través de estas figuras de participación, como lo es el plebiscito, como lo es el referéndum. Creo que se tiene que fortalecer esa figura de la revocación del mandato que mencionaba el compañero hace un rato, respecto a cuando las autoridades, o en este caso los diputados, no estén haciendo un trabajo eficiente en el Congreso. Existe un mecanismo administrativo para que se pueda, en este caso, revocar el mandato para el que fue designado por la ciudadanía, porque no olvidemos que son cargos de elección popular. Y algo que es muy importante también, que creo que no hemos abordado, pero que es digno de tomar en cuenta, es la reforma política que tuvimos a nivel federal en el año 2014, que incluía precisamente la posibilidad de que los diputados pudiesen reelegirse ahora hasta por 3 periodos más. Es decir, un diputado ahora puede tener o puede permanecer en el cargo hasta por 12 años. Y uno de los argumentos que escuchábamos incluso de algunos académicos era precisamente que el hecho de que un diputado pudiese reelegirse tendría que servir como una motivación del diputado de hacer un trabajo eficiente.
demostrarle a los ciudadanos que puede, en su caso, o que está realizando o cumpliendo con las expectativas que se generaron en una campaña. Y la realidad es que otros decían, bueno, como desconocen cuál es la función legislativa, no saben, no tienen ni idea de lo que tienen que hacer en el Congreso, pues vamos a darle la posibilidad de que se queden otros 3 años, que los 3 primeros años les sirvan para aprender y que los siguientes años, pues por lo menos les sirva para poner en práctica lo que aprendieron durante el primer mandato. Creo que, bueno, me parece un tanto desatinado esta perspectiva o esta óptica. Yo insisto en que es necesaria la profesionalización, entendida esta precisamente como los resultados que tiene que dar la persona que es electa para desempeñar un cargo, en este caso, independientemente de la formación que tenga. Me refiero a los resultados, es decir, a que un diputado tiene que estar activamente participando, tiene que estar en tribuna, tiene que estar presentando iniciativas, puntos de acuerdo, realizando la gestión en sus municipios con la gente que los llevó al Congreso, pero obviamente todo esto de la mano de un mecanismo de transparencia y de participación ciudadana. Gracias. Maestro. Bueno, yo creo que hay distintas formas de participar políticamente desde la ciudadanía, ¿no? Jesús ha señalado algunos. Me gustaría poner un ejemplo de varios de estos desatinos que tuvo la legislatura actual, ¿no? Y esta tiene que ver con la formulación de una iniciativa que duerme el sueño de los justos en el Congreso y que es la reforma constitucional en materia indígena, ¿no? En el 2012, con la anterior legislatura, se signa un convenio de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para crear una amplia consulta que permitiera precisamente formular una iniciativa en materia indígena, una iniciativa constitucional. Se hace la consulta en una multiplicidad de foros regionales, estatales, el Consejo Consultivo Indígena que plantea, que sistematiza la información, un consejo técnico que revisa y que adecúa en técnica jurídica y demás todos estos resultados. Se presenta un documento al Ejecutivo, el Ejecutivo hace una primera revisión y rasura y algunas cuestiones, pero presenta la iniciativa al Legislativo desde el 2013. Y desde 2013 me parece ser, y ahorita duerme el sueño de los justos ahí, porque en esto que tú señalabas, esta cuestión de subordinación a otros poderes, pues el legislativo, aun cuando ya tenía avanzado el dictamen, señalan por ahí que algunos diputados dijeron que por qué no pedían el punto de vista de la federación al respecto, ¿no? Y pidieron el punto de vista de la federación. Obviamente la federación pues no es un tema ni que manejen ni que dominen. Los avances en materia indígena que se ha hecho en Oaxaca han sido a contracorriente de lo que piensa el Ejecutivo Federal, pero aquí pidieron en un acto en donde anulaban no solo la soberanía de la legislatura, sino la soberanía estatal, pidieron una observación a la federación y la federación observó que no podía pasar en esos términos, y ahí duerme el sueño de los justos, ¿no? Esto es, coincido con lo que señalaron los colegas que nos acompañan aquí. Hay no hay un perfil profesional de los diputados, pero tampoco hay un compromiso ético, un compromiso social, una atención a las demandas de la ciudadanía que se deben, o ya de perdida a su clientela política, que son los votantes que los llevan al Congreso. Se olvidan de estos compromisos y por tanto entonces actúan en razón de sus acuerdos y de sus intereses propios, ¿no? Tendríamos que empujar por la vía de la votación, pero de repente también se ha complejizado más, porque aunque tenemos en esta ocasión, teníamos un abanico de alrededor de entre 8 y 10, según los distritos, entre 8 y 10 ofertas políticas o candidatos o candidatas que podían aspirar a la legislatura, pero no había mucho de dónde escoger, ¿no? Normalmente terminabas escogiendo por eliminación, en algunos casos anulando el voto. No hay mucho dónde escoger, entonces tendríamos que estar en un señalamiento muy puntual de elevar los costos políticos a los legisladores, a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, para que empiecen entonces sí a defender una posición acorde con lo que Oaxaca necesita, ¿no? Ahorita vemos
vemos ya que no es buen augurio, sino al contrario, el hecho de que ya se están instalando reformas regresivas, ¿no? Esta cuestión de devolver los administradores municipales al Ejecutivo, de quitar la irreductibilidad del presupuesto del Congreso, de elevar el número de integrantes para hacer fracciones parlamentarias. Es decir, estamos retrocediendo a una etapa nuevamente del autoritarismo, ¿no? Afortunadamente creo que hay también avances sustanciales, también es importante decir, incluso como señalaba yo hace un rato, a lo mejor los diputados ni se enteran a veces de lo que votan, pero ha habido algunos avances importantes en materia política electoral, en materia de defensa de los pueblos indígenas, en materia de participación ciudadana con todos los asegúnes que aquí señalaron mis colegas. Ha habido una serie de avances, pero además tenemos, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia, que ha enmendado una y otra vez a la legislatura a la plana, pues seguramente lo seguirá haciendo. Los legisladores tendrían que ponerse también, tendrían que tomar en consideración esto. Ya no están actuando tan impunemente como lo podían hacer hace 12, 13 años. Hay alguna oposición, aunque sea mínima, o sea minoritaria en el Congreso, que se va a estar viendo particularmente en la siguiente legislatura, ¿no? Yo creo que son muchos estos retos, estos pendientes, y los partidos políticos también están prácticamente están arriesgando su supervivencia como institutos políticos, en tanto en esta elección tuvieron muy bajos resultados. Ningún partido político alcanzó siquiera el 30% de la votación, ¿no? Entonces tuvieron muy malos resultados. El próximo gobernante, el gobernador electo, que tuvo 32%, lo tuvo en razón de que iba en alianza con otros dos partidos, pero el PRI como tal tuvo el 28% de la votación. Ningún partido político tiene ya todo este campo de acción que tenía antes, y por tanto va a tener que buscar, aunque sea ya por cuestiones muy pragmáticas de supervivencia, tendría, creo, que buscar una ruta distinta en la construcción de su quehacer legislativo. Sí, gracias. Antes de ir con Julio, pondría también aquí señalando estos grandes pendientes que deja la legislatura, que es el tema de la reforma indígena, el tema de la reforma político-electoral, el tema también de la reforma a la ley orgánica municipal, que se quedan con muchos pendientes. Estos son temas que sin duda tendrá la próxima legislatura. Adicional a eso, es preocupante ver cómo esta clase que hoy nos gobierna pues ha perdido sensibilidad para quienes hemos votado por alguno de ellos. Y ahora nos lleva a la reflexión de que ya no votamos por la mejor opción, estamos votando por el menos peor. Y de allá también se reflexiona estos cambios que necesita nuestro sistema político en global, ¿no? Todo nuestro sistema político, porque entra entonces la posibilidad de las segundas vueltas cuando ya no tienen esa legitimación los partidos políticos, cuando ya no, la ciudadanía ya no sale a las urnas, va y vota, está convencida de que los partidos son una opción. Los dejaría aquí en la reflexión y me iría con acá el compañero Julio para finalizar los comentarios. Mira, ahora que dices eso, se elige al menos peor de los pocos que salimos a votar. Entonces los números son pues más dramáticos cuando ves que los que votamos somos unos cuantos. Yo concluiría con una reflexión. En Oaxaca creo que hay excepciones de algunos diputados que intentan trabajar, pero de ahí en fuera pues están en un ambiente donde no se pueden escapar. Por el otro lado, Oaxaca representa mucho en muchos aspectos a nivel nacional, pero en la vida política creo que somos el desastre también a nivel nacional por no saber ni ponernos de acuerdo, ni organizarnos, ni atrevernos a participar. En Jalisco aprobaron que eliminaban el fuero, que es una situación muy importante, y en Jalisco se da de un candidato que en un distrito es un candidato independiente y gana. Las candidaturas independientes debieron ser en muchos estados una llamada de atención para modificar la vida del trabajo y el desarrollo de un congreso. Y lo decimos porque
Oaxaca tal vez no está para eso, y algunos candidatos independientes, pues creemos nosotros que fue ocurrencia de ellos, fue un desahogo, o simplemente pues al poder reunir los requisitos en función del padrón, pues participaron. No hubo un solo candidato que tuviera, un candidato independiente a diputado local que tuviera una trascendencia mayor, y eso deriva de que en Oaxaca existe todavía un control de las estructuras partidistas, ni en la ciudad. En el caso de las municipales, como la capital, los que participaron de independientes pasaron muy desapercibidos, o sea, y de alguna manera pues es el reflejo de quiénes son también, y es un reflejo de nuestra cultura, que de repente participamos tanto que nos hacemos pelotas también, y a la hora, como dice el maestro, a la hora de ver, son 8, 9, no, pues el hijo, el primo, el amigo, el compadre, y si bien, porque el día de hoy también aparecen y no sabemos ni quiénes son, y es donde la estructura tradicional todavía sigue funcionando en Oaxaca como el que estamos. Debieran ser las candidaturas independientes el parteaguas, porque eso evitaría un compromiso. Este joven no me aprendo su apellido, de Jalisco, Kumamoto, le regalaron un libro con un autor japonés que no me aprendo el nombre porque así viene. Igual Cloutier en Sinaloa sí son referentes de un trabajo independiente en su proporción, pero yo creo que esa debería ser una lectura de lo que debiera pasar en Oaxaca para poner, si no puedes avanzar con quien no lo quiera hacer, que es el Congreso, pues la candidatura independiente lo pasas por un lado sin pasar ese filtro. Eso debiera ser, y con eso concluyo. Ok, gracias. Antes de concluir, bueno, respecto a las candidaturas independientes, que será tema de otra discusión, tengo un particular punto de vista que siempre he sostenido, que las candidaturas independientes pasan por un binomio, este binomio que yo le llamo de una élite, y un binomio que tiene que ver de económico. Las candidaturas independientes sin duda tendrán que pasar por un proceso de reforma si queremos que realmente se convierta en un tema de opción para el electorado. Mientras no pasen sobre otra reforma electoral que pueda garantizar este acceso para el ciudadano de a pie, el que está allá afuera, los que venimos acá, pues difícilmente podemos hablar de que esas candidaturas independientes se terminen convirtiendo en una opción, por justamente estos elementos que se presentan en nuestro sistema político, como es el tema de las redes que tienen los partidos políticos, ¿no? Y eso lo dejaría sobre la mesa, insisto, es un tema para una discusión futura, pero finalizo nada más y me gustaría que me ayudara en una frase cómo sintetizan esta legislatura. Creo que pudiéramos utilizar la palabra ineficiente. ¿Ok? ¿Maestro? Cartelización. Cartelización. La más alta expresión de la prostitución política. Bueno, pues ahí está para los amigos diputados, los que piensan acá nuestros invitados. Aunque se Y enojen. bueno, si se enojan, pues ya es intolerancia a la crítica. Ya se van. Ya ganaron. Bueno, pues muchísimas gracias. Con eso concluimos nosotros y ya nos estaremos sintonizando el próximo lunes. Muchas gracias a todos y a todas. Tertulia política. Análisis y reflexión del poder.